En un discurso ante los cafeteros en Sevilla Valle, Gustavo Petro volvió a reconocer que su propósito es saquear los fondos de pensiones, las cuentas individuales de millones de trabajadores colombianos. Pero las intenciones del presidente no han sido coger las cotizaciones que hoy están en el RAIS, en los fondos de pensiones, para ahorrarlas a través del Estado. No, esa no ha sido la propuesta de Petro nunca. Ingenuamente muchos han creído que esa propuesta cambió a partir de la presentación de la reforma pensional porque incluyó este artículo 24, pero como veremos en el siguiente video, la intención sigue siendo la misma, es saquear los recursos que ahorran hoy los trabajadores, que son propiedad de los trabajadores, en el proyecto político del pacto histórico. Que básicamente es lograr que el cotizante pueda también cotizar una parte de esa asignación mensual en Colpensiones. Podríamos liberar unos recursos cerca de 12 billones de pesos anuales, con los cuales, siendo dinero del gobierno, no de los cotizantes, podríamos ampliar el programa adulto mayor en los dos sentidos, en el número de personas que cobija y en la mensualidad o el bono que entrega cada mes. Dice el presidente que si pasa la reforma pensional se podrían liberar cerca de 12 billones de pesos al año y que con esos 12 billones, que además dice el presidente que ya no van a ser, de manera además muy cínica, dice que ya no van a ser de los cotizantes sino del gobierno. Ahí tiene toda la razón Petro. Siendo dinero del gobierno, no de los cotizantes. Con ese dinero que ya no va a ser de los ciudadanos, de los trabajadores que se lo ganan, sino del gobierno, pues piensan expandir el gasto público, expandir los subsidios que hoy se conocen como Colombia Mayor, gastarse las cotizaciones en subsidios para personas adultas mayores del presente. El problema es que se gasten las cotizaciones que hoy son privadas, es decir, que se expropien las cotizaciones que hoy son de los trabajadores para financiar unos subsidios que deberían ser financiados con los recursos muy cuantiosos, enormes con los que cuenta el Estado colombiano, pero como no le alcanza ante tamaña ambición de gasto, pues acude a expropiar, a confiscar las cotizaciones que hoy son de los trabajadores para transferirlas a personas que van a recibir un subsidio aumentado de Colombia Mayor, no de 500.000 pesos como había prometido el gobierno inicialmente, sino más o menos la mitad de eso. Pero, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cómo es que aparecen 12 billones de pesos si por un lado en la ley, en la reforma pensional nos están diciendo va a haber un fondo de ahorro, pero por el otro el presidente está diciendo van a haber unos recursos nuevos que vamos a usar, en la terminología de él, comillas, liberar para poder gastárselos? ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde salen esos 12 billones? Para entenderlo, veamos esta tabla que la produjo Fedesarrollo y que tiene un cálculo que nos dice cuántas serían las cotizaciones nuevas, cuántos billones de pesos llegarían nuevos a Colpensiones si pasa la reforma pensional. Pongámosle cuidado a la columna que dice 3 salarios mínimos, que es la actual versión de la reforma pensional, y estamos hablando de que si pasa la reforma pensional, llegarían nuevos en 2025 unos 20.6 billones de pesos a Colpensiones. Esto sería lo que se dejaría de cotizar ante el RAIS, las cotizaciones que dejarían de ser de los ciudadanos, que ya no serían de ellos, sino que serían del gobierno, como dice el presidente, serían de 20.6 billones de pesos. Y luego calcula Fedesarrollo en la columna que dice ahorro reforma, en la actual versión de la reforma pensional, ¿cuánto se ahorraría en ese fondo de ahorro del que habla el artículo 24? Con los parámetros, con las condiciones que establece ese artículo 24, ¿cuánto se ahorraría anualmente? Calcula Fedesarrollo que serían en 2025 9.2 billones de pesos. Es decir, entrarían nuevos 20.6 billones a Colpensiones, pero se ahorraría menos de la mitad de ese valor, apenas 9.2 billones de pesos. ¿Y qué pasa con el resto? Que no entra a cuentas individuales, tampoco entra al fondo estatal, en donde no hay cuentas individuales, es propiedad del gobierno también ese dinero. Pero ¿qué pasa con el resto que ni se ahorra en ese fondo estatal,
ni queda en las cuentas individuales de los trabajadores. Pues ya lo decía Petro en Sevilla Valle ante los cafeteros. Podríamos ampliar el programa adulto mayor en los dos sentidos, en el número de personas que cobija y en la mensualidad o el bono que entrega cada mes. Como es dinero del gobierno, no es de los cotizantes, cínicamente lo advierte, pues el gobierno va a hacer lo que cree que es mejor, lo que el jefe de Estado y su cúpula, su élite política establece o cree que es mejor, que es usar ese dinero de las cotizaciones, que de momento es un ahorro para el futuro, para pagar las pensiones del futuro, y lo va a gastar hoy en subsidios, que pueden ser subsidios incluso necesarios, pero que de ninguna manera tienen por qué ser financiado con el patrimonio, con los ahorros que hoy son de trabajadores colombianos, muchos, la mayoría de ellos que se ganan un salario mínimo. Esos recursos para financiar esos subsidios, en cualquier caso, tienen que venir del presupuesto general del Estado, de los impuestos que pagan los colombianos, que pagan en mayor proporción los colombianos de mayores ingresos. No puede ser que el presidente nos diga que va a saquear las cuentas de ahorro individual, los flujos de ahorro individual, y que simplemente va a usar ese dinero para ejecutar su programa de gobierno. Y lo oculte diciendo que es que se va a liberar la caja. No se va a liberar ninguna caja, es un eufemismo. Nos está diciendo Petro, las cotizaciones que hoy son suyas, las voy a gastar en un programa de subsidios. Las cotizaciones que hoy son de millones de trabajadores que se ganan no 50 salarios mínimos, la mayoría de ellos, la enorme mayoría, sobre un salario mínimo, pues esas cotizaciones las va a gastar el presidente, el gobierno del pacto histórico, en un programa de subsidios. Sencillamente aberrante. Aberrante con los trabajadores del presente, que le saquean sin ningún recato sus cuentas pensionales, pero además aberrante con los pensionados del futuro, con quienes hoy son jóvenes, niños, quienes están comenzando su vida laboral. Porque sin ese ahorro que se va conformando anualmente, sin ese stock, no hay ninguna manera de cumplirles con el pago de una pensión.